Hola, ¿cómo estáis? Irene y yo vamos a casa de los abuelos, que hoy vamos a hacer una excursión, que después vamos a grabar un poquitín y os lo enseñamos. Vamos a descubrir un nuevo rincón de Galicia que yo no conozco. Y por supuesto ella tampoco. Quedamos con unos amigos de Madrid que están pasando aquí unas vacaciones y vamos a ir todos juntos. No quiero adelantar a dónde vamos porque no quiero meter la pata. Así que cuando llegue os lo cuento todo. Ya estamos en ruta. ¿A dónde vamos? A ver, vamos a Ézaro, a ver la cascada de Ézaro, porque dicen que los sábados se ilumina a las 10 de la noche. Precioso esto, estamos en el mirador que hay antes de la cascada del Ézaro. Ahora os enseñaré la cascada. Venimos así tan tarde porque los sábados de verano se ilumina de 11 a 12. Bueno, yo es la primera vez que vengo aquí, no conozco la cascada sin iluminar ni iluminada, así que voy a grabar un poquito ahora antes de que encienda y después otro rato. ¡Ay, que ya se ve allí en la esquinita! Hola a todos, tengo muchísimo sueño, necesito unas vacaciones ya. Que levante la mano, ¿quién más necesita vacaciones? Vamos a ir al súper, tengo que hacer un poquito de compra y además quiero comprarle un libro de estos de ejercicios a Irene para que vaya haciendo algo en casa. Números, letras, así actividades de estos de pensar, 4 cositas que es muy pequeñaja, pero de estos de unir colores o unir figuras, ¿sabes? Me gusta a mí mucho y a ella también, la entretiene un montón. ¿Qué haces, cariño? ¿Ejercicio? Sí, con una tanquita. Pues aquí estamos. ¿Qué librito compramos, mi amor? Mira, compramos este libro de la patrulla de 3 años y a Irene le encanta. Ya hicimos un par de ejercicios y ahora vamos a hacer... Yo quiero el de Sky, Puffy, Puffy, Puffy. Pues venga, vamos a hacer alguno de Sky. A ver... ¿Veis? Son ejercicios simples. Pues mira, marca la carretera por donde tiene que ir y aquí hacer círculos según marca la flecha. Ahora alguno de Sky. ¿Veis? Pintar Este no, dibujos. que lo pinta mañana, ¿eh? Este lo pinta mañana, dice.
Ahora estamos buscando uno de Sky. El Sky es el perrito que más le gusta a Irene, ¿verdad, mi amor? Mirad, tiene chanclas de Sky, bikini de Sky. Y os voy a enseñar también esta maletita, ¿veis? De libros, mini libros de la Patrulla Canina. Son 12 mini libros. Mami, los compramos en Alcampo. Si hacemos esto de todo. Os decía que los compramos en Alcampo. ¿Veis? 12 mini libros de la Patrulla para leerle y costaron 13 o 14 euros, creo. Está genial, ¿eh? A ella le encantan. Y van todos así en una maleta. Así que muy buena compra si tenéis que hacer algún regalo. Pues con respecto a los niños quería hacer yo una reflexión. Y yo simplemente os comparto mi forma de hacer, mi forma de ser, de educar, de tratar a Irene, de llevar a Irene, que no es ni mejor ni peor que otras. Yo, como todas las madres, procuro hacerlo de la mejor manera posible, de lo mejor que yo sé, de lo mejor que puedo. Me refiero a que sabéis que yo soy de la opinión de que a los niños hay que dedicarles tiempo, y tiempo de calidad, el que se pueda. Yo ya sé que cada uno tiene su vida, sus trabajos, sus horarios, ya lo sé, pero a veces hay que desprenderse de algo, ¿sabes? O renunciar a algo para procurar tener un poquito más de tiempo para ellos. Es muy, muy importante. No que vengan a ti decirles, sí, toma el teléfono, venga, ponte a comer con el teléfono porque comes más rápido, o enreda un poco, mira aquí unos dibujos para que me dejes a mí tranquilo un rato. Eso es lo que yo digo, jolín, que simplemente le dediquemos ese tiempo porque los niños lo agradecen un montonazo y de verdad que son mejores personas porque le dedicas tiempo, juegas con ellos, razonas con ellos y cambia mucho, ¿eh? Y otra cosa fundamental para mí también es no tratarlos de tontos, no subestimarlos, importantísimo no mentirles. Es decir, Irene tiene perrenchas igual que otro niño, pero ¿cómo las gestiono? Pues a lo mejor estamos en el súper y se le antoja un chocolate o una chocolatina o algo de eso. Y, la quiero, no sé qué. Pues chica, yo me bajo a su nivel, hablo con ella tranquilamente y lo importante siempre le digo, bueno, cariño, yo entiendo que la quieras, está muy rica, a mí también me gusta mucho, pero ahora mismo no podemos, o ahora mismo no te la puedo llevar. Y entonces siempre le digo otra cosa. Bueno, tuve que abandonar la conversación un momento, ya sabéis cómo es esto, hay que atender necesidades. Y ya creo que perdí el hilo. Os estaba hablando de una perrencha en el súper. Por eso que yo la gestiono, quiero decir, lo primero que hago es me pongo a su nivel y hablo con ella, diálogo. Y entonces, pues a ver, lo normal es que le diga, a ver, cariño, pues ahora no podemos llevar esto, hoy no podemos, o ya tienes en casa, o mira, hacemos una cosa, nos llevamos la chocolatina y cuando lleguemos vamos a pintar un ratito, o vamos a bailar un rato, por ejemplo, que a la mía le gusta mucho bailar, digo, pues llegamos, ponemos la música y bailamos. Lo que sí es muy importante, cumplir con eso que le has dicho. Es decir, ya sé que después llegamos a casa con la bolsa de la compra, hay que colocarla, la cena, los baños, no sé qué, y se nos viene el tiempo encima. Pero 5 minutos. Los niños no aguantan más de 10 minutos haciendo la misma tarea. Entonces son 5 minutos de hacer lo que le has prometido, ¿sabes? Y el niño ahí pues se reafirma, o sea, ve que verdaderamente tú eres una persona de palabra, que le dices una cosa y cumples, y entonces la niña es más consciente que esas perrenchas, o bueno, de que tampoco es todo lo que ella quiere. No sé, yo os digo mi experiencia, a mí me funciona muy bien así, gestiono muy bien las perrenchas de esa forma, hablando con ella, dialogándome y siempre poniéndome a su altura. A ver, no sé si me estáis entendiendo, si me estoy explicando bien, ¿vale? Yo no voy a dar banderada de nada, ni quiero decir se ha de hacer así, que es lo más maravilloso del mundo. Yo os digo cómo hago yo y cómo me funciona, y pienso que me está funcionando bien. Por eso me gusta compartirlo. Ya sé que los vídeos sobre maternidad son muy polémicos, ¿sabes? Son vídeos muy controvertidos, por eso no lo trato más en el canal, en serio, me gustaría, pero hay gente muy sensible con este tema, entonces ya paso. En mi Instagram, como comparto mi día a día, yo creo que al final se ve claramente cómo eres, cómo educas, cómo soy con la niña, lo veis perfectamente, que me lo comentáis muchísimas veces. ¡Caray! ¿Cómo se me cansa el brazo? Bueno, solo os quería decir eso, vaya, que, a ver, los niños requieren tiempo, esfuerzo, dedicación y sobre todo con unos pilares que a mí me parecen fundamentales y que yo utilizo, y son el sentido común, o sea, 2 dedos de frente, utilizar el sentido común para todo, mucha paciencia, amor y humor. A mí me parece la clave de todo.
Humor es esencial en la vida y levantarte con una sonrisa, con, ¿sabes?, alegría, con ganas de vivir, con actitud. Eso es importantísimo. Malos días los tenemos todos, os lo dije más veces, pero los niños también, ¿sabes? Y es muy importante que le inculques, pues eso, esa alegría de vivir, levantarte feliz y contento. Y bueno, eso, resumiendo. Paciencia, me olvidé, no sé si lo dije ya. Eso, paciencia, sentido común, humor y amor. Oye, para mí es lo básico. Bueno, espero que os haya gustado este vlog y la reflexión también. Podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Yo sabéis que siempre leo y contesto, si no voy dando corazoncitos. Eso significa que os he leído siempre. Y comentarios desde el respeto. Ya sabéis que aquí somos una comunidad muy maja, muy agradable y siempre tratamos todo con muchísimo respeto. Y así quiero que siga siendo. Os envío un beso enorme. Muchísimas gracias por verme, por apoyarme y por seguir aguantándome. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Aquí abajo tengo muchísimos más vídeos y así no os perdéis nada. Un beso enorme. ¡Mua! ¡Chao!